1 de cada 10 hombres iba a morir, pero no a manos del enemigo. Iba a morir golpeado hasta la muerte por sus propios compañeros. Y lo peor es que todos sabían que podía ser su turno. En el ejército romano, el mayor miedo no estaba en el campo de batalla, estaba dentro de la propia legión. El verdadero enemigo no venía del frente, venía de atrás. Si quieres entender cómo un imperio logró controlar a miles de hombres usando el miedo como arma, quédate, porque lo que estás a punto de ver es mucho más brutal de lo que imaginas. Si te fascina la historia de los grandes imperios y la naturaleza humana bajo presión, suscríbete ahora para no perderte nuestras inmersiones en el pasado. Imagina esto. El aire es pesado, una mezcla de sudor, cuero y sangre seca que nunca desaparece del todo. Marco, un joven soldado romano, apenas puede respirar. Sus manos tiemblan y el sonido metálico de su armadura delata su miedo. Pero él no está mirando al enemigo. Está mirando al centurión. A su lado, el veterano Lucio aprieta los dientes. Su rostro es un mapa de cicatrices. Su mirada está vacía, emocionalmente destruido por años de servir a una máquina de matar que no tiene piedad con sus propios engranajes. El centurión, con su capa roja manchada de barro y una mirada que parece diseccionar el alma, camina frente a ellos. No hay palabras, solo el desprecio en sus ojos fríos. La disciplina en Roma no era un concepto, era una amenaza constante. Los soldados vivían bajo un régimen donde el error se pagaba con dolor. Marco sabía muy bien que un escudo mal posicionado o un momento de duda durante el entrenamiento significaba el látigo. El centurión portaba una vara de sarmiento, un símbolo de autoridad que se convertía en un instrumento de tortura. Lo que ocurrió después en la vida diaria de una legión era una escalada de presión insoportable. Pero lo peor aún no había comenzado. La humillación era el preludio. Aquellos que se quedaban dormidos en guardia o que mostraban cobardía eran expuestos frente a toda la unidad. Les quitaban su ración de trigo, obligándoles a comer cebada como si fueran animales, o los hacían permanecer de pie, inmóviles, bajo un sol abrasador durante horas mientras el resto de los compañeros los observaba en un silencio sepulcral. El miedo a morir era secundario. Lo que realmente aterrorizaba a los hombres era la forma en que podían ser apartados de la vida. El castigo final, el fustuarium, era el espectro que acechaba cada noche en el campamento. Si un soldado era declarado culpable de deserción o de robar suministros, la sentencia era clara. Sus propios compañeros eran los verdugos. Imagina la escena. Marco, obligado a levantar la pesada piedra mientras sostiene su arma, siente el peso de la traición, no hacia el imperio, sino hacia el amigo que tiene al lado. Nadie quería ejecutar a un hermano de armas, pero la alternativa era compartir su destino. El centurión observaba, impasible, asegurándose de que cada golpe fuera lo suficientemente fuerte. El sonido de los huesos rompiéndose bajo los garrotes era la música que mantenía la jerarquía en pie. Y entonces llegó el castigo final, aquel que hacía temblar a los veteranos más endurecidos, la temida decimación. Cuando una cohorte entera fallaba en su deber o huía ante el enemigo, el castigo no era la ejecución de unos pocos, sino la purga aleatoria de una 10ª parte de la unidad. El silencio que precedía al sorteo era absoluto. Nadie respiraba. El aire se volvía irrespirable, cargado de polvo y tensión. Los soldados eran colocados en filas, obligados a esperar el veredicto del destino. Uno a uno, metían la mano en una bolsa de cuero. El azar decidía quién viviría y quién tendría que morir a manos de sus camaradas, aquellos con quienes habían compartido el pan y la sangre durante años. Marco, en medio de la fila, sentía cómo su corazón golpeaba contra sus costillas. Sabía que la disciplina romana no buscaba justicia, buscaba lección. El miedo a los castigos corporales o a la humillación ya era suficiente para mantener a miles bajo control, pero la decimación era el clímax absoluto de una psicología basada en el terror puro. Lo que ocurrió después fue aún más cruel.
Los elegidos no eran ejecutados por un verdugo profesional, sino por sus propios amigos, obligados a levantar sus espadas contra quienes compartían su misma suerte. La psicología de este tormento buscaba fracturar cualquier lazo de camaradería que pudiera ser más fuerte que la obediencia al Estado. Si un soldado romano temía al enemigo, lo hacía por instinto. Pero el miedo que sentía hacia su comandante era profundo, sistémico, un miedo que le impedía dormir y que le obligaba a vigilar incluso a su propia sombra. La vida del legionario era una cadena de sacrificios donde la obediencia era la única moneda de cambio. A medida que las sombras se alargaban sobre el campamento, Marco comprendió que el imperio no se sostenía sobre la gloria de las victorias, sino sobre la rigidez de su propia estructura interna. La brutalidad no era un accidente, era un diseño deliberado. La guerra en las fronteras era solo la mitad del conflicto. La otra mitad, la que nadie contaba en los triunfos de Roma, era la guerra que el centurión libraba diariamente contra sus subordinados para evitar que el caos se apoderara de las legiones. La lealtad era forzada, el honor era una fachada, y la disciplina era simplemente el miedo a ser el siguiente en la lista. En ese ambiente, la humanidad de Marco se desvanecía, reemplazada por la frialdad necesaria para sobrevivir un día más en un ejército que devoraba a sus propios hijos. El centurión, caminando entre las filas, era el recordatorio viviente de esta realidad inmutable. Él no buscaba el amor de sus hombres, buscaba su parálisis absoluta ante la posibilidad del castigo. Cada cicatriz en el cuerpo del veterano Lucio contaba una historia de una batalla ganada o de un castigo soportado. Cada mirada baja de Marco era el reconocimiento de que su vida no le pertenecía. Roma conquistó el mundo conocido no solo por su táctica militar, sino por su capacidad de anular el individuo en favor de la máquina. Al final, cuando la noche caía sobre el campamento, el silencio no era de paz, sino de rendición. Los soldados se acostaban con el arma al alcance de la mano, no para protegerse de los bárbaros que acechaban en la oscuridad del bosque, sino para estar listos ante cualquier orden que pudiera llegar de su propia tienda de mando. La brutalidad se había convertido en su lenguaje cotidiano, una forma de supervivencia que dejaba pocas grietas para el pensamiento crítico o la empatía. Aquel que lograba conservar un atisbo de decencia, lo ocultaba profundamente, sabiendo que en Roma, mostrar fragilidad era una sentencia de muerte. Todo este sistema, meticulosamente diseñado, garantizaba que, sin importar el resultado de la batalla, el orden siempre prevalecería dentro de la legión. La figura del centurión, con su autoridad absoluta, actuaba como un filtro emocional que eliminaba cualquier rastro de duda. Si un soldado se preguntaba por qué luchaba, el miedo a la decimación o al fustuarium le proporcionaba una respuesta inmediata y dolorosa. Esta era la verdadera cara del poder romano, una estructura que entendía que el miedo es, en última instancia, el agente vinculante más duradero de la historia humana. Cuando las legiones marchaban, el sonido de las sandalias sobre el terreno no era solo el ritmo de una fuerza militar, era el eco de una disciplina que no permitía desviaciones. La grandeza de Roma está escrita en los libros de texto con letras de oro, pero la realidad de los hombres que construyeron esas fronteras estaba escrita con la sangre de aquellos que no pudieron soportar el peso de su propia estructura rígida. Roma no conquistó con honor, sino con miedo, y este miedo fue el combustible que permitió que un imperio se extendiera a través de los siglos. Ahora que conoces la verdad tras los muros de los campamentos, la próxima vez que imagines a un soldado romano en su gloria, recuerda a Marco. Recuerda el sonido del metal sobre el hueso y el silencio de aquellos que esperaban su turno para morir a manos de sus hermanos. Si esta inmersión en la brutal realidad del pasado te ha hecho reflexionar sobre el precio de la ambición humana, compártelo con alguien que aprecie la historia sin filtros. Roma sigue viva en nuestra comprensión de cómo los sistemas controlan a las masas, ya sea mediante la retórica o mediante el miedo. Y tú ahora conoces su secreto mejor guardado. La historia es un espejo brutal, y Roma, con toda su magnificencia,
Fue el reflejo más sangriento de lo que un hombre está dispuesto a hacer para no ser la siguiente 10ª parte. Mantén esa llama de curiosidad encendida y vuelve pronto para desvelar más sombras de nuestro pasado común. Porque la verdadera historia, la de aquellos que vivieron y sufrieron en las sombras, es siempre más fascinante que cualquier leyenda heroica. Roma no conquistó con honor sino con miedo, y ahora tú eres testigo de esa verdad. Sin embargo, cuando la última antorcha se apaga en la memoria colectiva y el eco de los tambores de guerra se desvanece, queda una pregunta que rara vez se formula en los pasillos de la academia. ¿Qué sucedía realmente con el alma de aquel que lograba sobrevivir al horror del Fustuarium? La supervivencia en las legiones no era una medalla al mérito, sino una condena a la amnesia selectiva. Un soldado de Roma, veterano de 1000 escaramuzas y testigo directo de la ejecución de sus compañeros, no regresaba a casa como un héroe victorioso, sino como un hombre fracturado, alguien cuya arquitectura moral había sido demolida y reconstruida sobre los cimientos del terror institucionalizado. Para entender este fenómeno, es preciso observar no solo el campo de batalla, sino los rituales de la vida cotidiana en el castrum. El soldado romano era una pieza de ingeniería social meticulosamente ensamblada. Desde el momento en que juraba el sacramentum, su individualidad se disolvía en la masa de la centuria. No era Marco, ni Lucio, ni Publio. Era una mano que sostenía un gladius, un pie que marcaba un paso que no le pertenecía. La deshumanización era el arma secreta de los generales, porque un hombre que no se reconoce a sí mismo como individuo, tampoco reconoce al enemigo como un semejante. Si el terror a la decimación era el látigo, la rutina era el marco que impedía cualquier brote de conciencia. Limpiar la lorica hasta que brillara como un espejo, afilar el pilum con obsesiva precisión, excavar trincheras en terrenos donde quizás nunca ocurriría un combate. Cada tarea tenía un propósito curativo para el mando, mantener la mente ocupada para que no pudiera vagar hacia la duda. El miedo, como mencionamos antes, era el agente vinculante, pero el aislamiento era el pegamento. Roma diseñó sus campamentos para que fueran ciudades autosuficientes, mundos cerrados donde el horizonte siempre estaba definido por la empalizada. Al romper los vínculos del soldado con su tierra natal, con su familia y con sus antiguos valores, el imperio se aseguraba de que la única lealtad posible fuera hacia la legión. Si un hombre, en la quietud de una guardia nocturna, llegaba a sentir la punzada de la nostalgia o la repugnancia por la carnicería presenciada, no tenía a nadie a quien confiarle ese peso. Compartir la sospecha de la insubordinación era firmar la propia sentencia de muerte. Así, el silencio se convertía en el lenguaje oficial. El silencio de los hombres que veían cómo sus hermanos eran apaleados hasta la muerte por un error menor, o cómo aldeas enteras desaparecían bajo el fuego para asegurar el suministro de grano. Esta estructura no solo afectaba al soldado raso, corroía a los centuriones y a los legados. La jerarquía era una pirámide invertida donde el peso de la responsabilidad recaía sobre hombros que, en última instancia, también temían la furia del Senado o el capricho del emperador. Nadie estaba a salvo. La historia suele recordarnos la magnificencia de los arcos de triunfo, pero olvida mencionar que esos monumentos se erigían sobre los huesos de los que fueron sacrificados para mantener la cohesión del grupo. Cada piedra de un coliseo, cada tramo de calzada que aún hoy recorremos, contiene el espectro de un hombre que prefirió seguir las órdenes antes que enfrentarse a la brutalidad de sus superiores. Nos han vendido la idea de que Roma fue una civilización de leyes y equilibrio, de una pax romana que trajo orden al caos. Pero esa paz era, en realidad, el silencio sepulcral que sigue a una masacre total. Es fascinante observar cómo la retórica romana justificaba este horror bajo el manto de la virtud. Se hablaba de disciplina, de virtus, de deber hacia la res pública, como si el sacrificio humano fuera una necesidad técnica para el mantenimiento del orden cósmico. Pero si despojamos a la historia de sus adornos imperiales, lo que encontramos es la forma más temprana y eficaz de totalitarismo.
La capacidad de Roma para convencer a sus súbditos de que el miedo era una forma de justicia es quizás su mayor logro y su legado más oscuro. Incluso hoy, nuestra concepción de liderazgo y éxito sigue teñida por estos ecos. ¿Cuántas organizaciones modernas, cuántas estructuras corporativas o políticas operan bajo el mismo principio? La lealtad ciega, la eliminación de la disidencia y la glorificación de un resultado final que justifica cualquier medio necesario. Son lecciones que aprendimos de los legionarios. El destino final de los veteranos es otro capítulo de esta dolorosa epopeya. Tras años de servicio, muchos eran enviados a asentamientos en las provincias conquistadas. Se les otorgaba tierra, sí, pero a menudo era tierra que habían regado con sangre ajena. ¿Podían vivir en paz? Muchos no. La violencia se les había metido bajo la piel, convirtiéndose en una parte indisoluble de su ser. Quienes regresaban a Roma a menudo se encontraban como extranjeros en su propia tierra, incapaces de comprender una vida que no estuviera marcada por el toque de corneta. Eran hombres que habían visto demasiado, que habían aprendido que la diferencia entre la justicia y el asesinato era simplemente quién tenía la autoridad para dictar la orden. Esa es la tragedia del soldado romano. Fue el hombre más poderoso del mundo, y al mismo tiempo, el más vacío. Al mirar hacia atrás, no deberíamos buscar héroes en las legiones, sino advertencias. La grandeza de Roma debería servirnos como un espejo donde ver nuestras propias debilidades colectivas. La tentación de sacrificar la empatía en el altar de la eficiencia, la tendencia a deshumanizar a los que consideramos otros para justificar nuestra superioridad, y el miedo paralizante que nos impide alzar la voz contra estructuras que sabemos injustas, son todos fantasmas que todavía habitan nuestras sociedades. Roma no cayó porque los bárbaros fueran más fuertes. Roma se desmoronó porque su estructura de miedo se volvió insostenible. Cuando el agente vinculante dejó de ser el honor y pasó a ser únicamente el terror, la lealtad se convirtió en una moneda sin valor. Un imperio cuyos soldados temen más a sus generales que a sus enemigos es un gigante con pies de barro, condenado a ser devorado por sus propias contradicciones. Por eso, al reflexionar sobre la caída, es vital recordar que no fue un acto de un solo día, sino un proceso largo de erosión moral. La corrupción no comenzó cuando las fronteras fueron traspasadas, sino mucho antes, en el momento en que se normalizó el castigo cruel y se aceptó que la vida humana era una moneda de cambio para el éxito político. Esta es la verdad que los cronistas antiguos prefirieron ocultar, prefiriendo centrarse en el esplendor de las águilas doradas y el brillo de las espadas. Pero la historia, si se le interroga con suficiente insistencia, siempre termina confesando sus crímenes. Tú que ahora conoces el precio detrás de la gloria, no puedes volver a mirar los restos de un foro o un anfiteatro con la misma ingenuidad. Debes ver las grietas, debes escuchar el eco de los lamentos que el mármol ha intentado silenciar durante milenios. Roma fue, por encima de todo, una lección sobre los límites de la ambición humana. Y aunque el imperio haya dejado de existir, sus técnicas de control siguen siendo el manual estándar para cualquier poder que busque imponer su voluntad sobre los demás. La diferencia es que hoy tenemos la capacidad de cuestionar, de analizar y de rechazar ese miedo que antes era el motor del mundo. La historia no es un libro cerrado, es un organismo vivo que se alimenta de nuestras interpretaciones. Cada vez que elegimos comprender las sombras en lugar de adorar ciegamente la luz, estamos desmantelando una pequeña parte del mecanismo de control romano. Estamos decidiendo que, a diferencia de aquellos soldados que marchaban en silencio hacia su extinción, nosotros tenemos una voz y tenemos la responsabilidad de usarla. Roma puede haber construido el mundo occidental, pero nosotros decidimos qué fragmentos de ese legado merecen sobrevivir y cuáles deben ser enterrados bajo la arena del olvido. El pasado es una herramienta, y la forma en que la empleamos determina nuestro futuro. No permitas que la leyenda te ciegue ante la realidad. La verdadera fascinación de la historia no reside en sus triunfos, sino en su capacidad de revelarnos quiénes somos realmente
cuando el miedo se convierte en nuestra única guía. Y ahora, con esa verdad en tus manos, el resto del camino es tuyo. La historia continúa, pero ahora tú ya no eres un espectador, sino un guardián de la memoria, encargado de recordar lo que otros prefirieron callar. No olvides que, en el gran teatro de la humanidad, el decorado cambia, pero las motivaciones de los hombres siguen siendo las mismas. Mantén tus ojos abiertos, porque la sombra de Roma es larga, pero tu capacidad de discernir la verdad es más grande que cualquier imperio que haya existido jamás. La lección ha concluido, pero tu viaje hacia la comprensión de las sombras apenas comienza. Sigue buscando, sigue cuestionando y, sobre todo, nunca permitas que el miedo dicte tu camino.